días a todos, feliz sábado. Yo soy Igor, hablo portugués y mi español no es tan bueno. Entonces, si tiene dudas, dígame y yo repito o hablo más despacito. Hoy yo voy a hablar yo quiero hablar de los problemas con el protestantismo, de lo protestantismo apostatado. Pero antes de esto, yo voy a hacer o entender, estudiar la línea del Israel antiguo, porque así podemos comprender mejor Israel moderno. Entonces, hoy yo voy a hablar del Israel antiguo. Hay un video de la hermana Tess que yo utilicé para comprender mejor o preparar el material. Son los primeros videos del mes pasado. El título, uno de los videos que yo más utilizar es el video que se llama Adorando al Toro Apis. Bueno, entonces, para empezar, vamos a tratar de dos periodos, dos momentos de Israel o del pueblo de Dios. Son dos grupos de personas que Dios llama para hacer un trabajo específico. La primera es la nación judía, el antiguo Israel. Después el moderno Israel, el adventismo del séptimo día. Entonces, estos dos grupos tienen un trabajo muy específico. Un trabajo muy específico, una misión que es que envíe o enseñe un mensaje a los gentiles, al mundo en nuestro caso. Entonces era esperado de los judíos que enseñasen al mundo a su alrededor sobre Jesús, sobre Dios, de nosotros que enseñamos al mundo. Entonces tienen una misión muy parecida. Entonces, la misión es la misma y los dos periodos, tanto Israel antiguo, se pasa se termina con el primer adviento y Israel moderno termina con el segundo adviento. Ambos tienen la función de llevar el mensaje a las otras personas, a las personas que no son del pueblo de Dios. Y entonces tenemos el alfa del pueblo de Dios y el omega del pueblo de Dios. Entonces tenemos muchas características para entender los dos como parábolas para nosotros. Y sabemos que hay un periodo de cautiverio antes de los dos pueblos. Antes, yo no tengo cuadro acá para dibujar, pero son ilustraciones que conocen muy bien. Entonces, tenemos una línea de los Israel antiguo y una línea de Israel moderno. Antes de cada línea, acá, tenemos el cautiverio. Que se pasa es un periodo del pueblo que se pasa que el pueblo se mistura, que el pueblo aprende mucha
idolatría, apostasía, está en esclavitud. En lo Israel antiguo, esto se pasa en el Egipto. En nuestro tiempo son los 1260 años que pasamos en cautiverio papal. Entonces estamos trazando paralelos. Y todos conocen, yo pienso, no es nada nuevo. Entonces el pueblo de Dios, su principio, cuando pensamos en Israel como un pueblo, se pasa después del Egipto, cuando ellos salen con Moisés, o durante el Egipto, o están creciendo como un pueblo. Los hijos de Israel se crecen y multiplican y son una nación. Antes de esto, hay solamente Abraham y los patriarcas. Entonces, como pueblo, empieza con una profecía de 400 años, o 430, depende de las fuentes, pero 400 años, que Dios dije a Abraham que su pueblo sería a un país extraño y sería retenido en ese país por 400 años. Entonces, Dios entra en una alianza con ellos, da una tierra, están preparados, están se preparando para hacer un trabajo. Esto es la historia alfa. Y vamos a ver que hay un paralelo con la historia omega. Hay una cita. Está en Review in Herald 9 of January, 9 de enero de 1984, parágrafo 9. Parágrafo 6. Yo puedo enviar después en el grupo. No hay nada de más en esta cita, pero tiene algunos puntos que yo quería hablar, que yo hablé y que voy a hablar. Pero está todo conectado, pero no es nada de más. Pero dice así. Esto es una traducción libre, no tiene español. El Señor le ordenó a Moisés que fuera y hablara con Faraón. Y ordenó que permitiera que Israel saliera del Egipto. Entonces acá vemos que Dios separa una persona para guiar al pueblo. Después, durante 400 años, habrían estado en Egipto, habían sido esclavos de los egipcios. Habían sido corrompidos por la idolatría. Entonces, la idolatría es un tema es lo tema que vamos a hablar hoy. Es la idolatría. Se creó o empezó a existir en lo tiempo que estaban en Egipto durante 400 años. Es que el evento está diciendo. Después dice, les habló de los 10 mandamientos con grandeza desde el monte Sinai, para que pudieran entender el carácter sagrado y duradero de la ley, en construir los fundamentos para muchas generaciones. Hay una frase que quiero llamar la atención. Habían sido corrompidos por la idolatría y llegó el momento en que Dios los llamó del Egipto para que pudieran obedecer sus leyes y guardar su sábado. Entonces hay dos cosas acá. La idolatría y el sábado son cosas que Dios quiere establecer como fundamentos que quieren restabelecer. Son dos asuntos, dos prácticas de los hebreos que adquirieron en el cautiverio y Dios quería concertar. Bueno, son puntos claves. Entonces, tenemos un fin del tiempo. ¿Saben qué es cuando es el fin del tiempo que se pasa en Israel antiguo? Yo voy a intentar escribir
dibujar acá con el teléfono. Bueno, entonces, estamos hablando del Israel antiguo e Israel moderno. Ellos estaban en cautiverio. Estaban cautivo. Aquí por 400 años. Y aquí lo mismo por 1260 años. Acá marcamos el tiempo del fin. ¿Por qué marcamos el tiempo del fin? Porque hay el fin de una profecía que fue dada a Abraham. Nosotros sabemos que el pueblo de Dios sabía de esta profecía porque estaban esperando a un libertador. Moisés era un libertador. Sabemos esto de la línea de Moisés. Entonces tenemos Moisés acá siendo elegido para libertar el pueblo. El propósito de Dios es combatir la idolatría y retornar o restablecer el sábado. Bueno. Bueno, entonces tenemos acá. Entonces, eso se pasó hasta ahora. Estamos haciendo paralelos. Estamos con el pueblo idólatra y que no guarda el sábado. Cuando salen del Egipto, sube al monte Sinai y Dios le da los 10 mandamientos y la ley. Mientras Moisés está en la montaña, lo que hacen los israelitas ¿qué los hacen? Hacen un becerro de oro. Practican idolatría. Luego, después de salir del Egipto. Entonces, en nuestra línea hay al tiempo del fin, hay un libertador, salen del Egipto, luego acá hacen idolatría. Quiero hablar un poco de este momento en que están haciendo el becerro de oro. O la idolatría. Para idolatrar algo, necesita de una forma, como los ídolos son figuras. Disculpa. Son figuras. Son figuras, gracias. Son figuras, tienen como dibujos o son animales, formas, hacen estatuas, tiene esa palabra, estatuas. Tiene estatuas,
pero al mismo tiempo tiene una personalidad. Los ídolos son, por ejemplo, si piensas en Hércules, Hércules es fuerte, es corajoso, bravo, un bravo guerrero, hay una historia por detrás. Entonces, un ídolo es una creación que hay una forma, hay un formato y al mismo tiempo tiene una personalidad. Y cuando salen del Egipto, van a crear esta forma y van a decir que es Jehová. Y así que están tratando de mezclar las dos. Están tratando de mezclar su adoración al verdadero Dios con lo que han tomado del Egipto. Y al hacer esto van a asignar a Jehová tanto la forma que este es el becerro y también las características. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, cuando piden a Abraham a Aarón que haga un becerro de oro, cuando termina, él dice, acá está tu Dios. No es el pueblo, no quieren, el pueblo no quiere un nuevo Dios, pero solamente tienen dificultades, son criados por muchos años en Egipto con Dios, con formas, con los dioses de Egipto, tiene formas, tiene una presentación diferente de Jehová. Y cuando salen del Egipto quieren adorar a Dios, están cometiendo idolatría, es muy malo. Pero lo que hacen cuando dicen, acá está mi Dios, el entendimiento es que no estaban adorando a un Dios cualquiera, estaban pensando que estaban adorando a Jehová, pero mezclando sus ideas del Egipto. Yo tengo acá un pedazo, una cita del Wikipedia sobre este periodo. Esta Wikipedia procures becerro de oro. Pero hay el comentario bíblico adventista piensa lo mismo, pero yo no encontré. Pero, la hermana anciana Tess utiliza el comentario bíblico adventista para hacer eso. Pero es fácil esa información, ese entendimiento de que el becerro de oro era una forma que el pueblo de Dios pensaba de Jehová. Yo voy a leer. Es posible que el becerro de oro de Aarón y los dos emplazados por Jeroboam I en el reino de Israel hayan sido inspirados por Apis. Apis es un dios egipcio, un toro. O ven por el bovino que era símbolo del cananeo dios El. Durante centurias, él había sido el dios, ¿cómo dice? Acá dice. El becerro de oro era presumiblemente una representación material del verdadero Dios. ¿Cómo? ¿Qué estoy diciendo? Becerro. En tiempos bíblicos, los becerros o terneros se usaban para comer. Exacto, gracias. Gracias. La citación es yo dije el diccionario, pero estaba diciendo comentario bíblico. La referencia es
Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 615. Esta es la referencia. Pero está bueno. Entonces, el becerro de oro era presumiblemente, sí, gracias, para una representación material del verdadero Dios, no de alguna deidad pagana. Así que dicen que adoran al verdadero Dios, pero han unido su idea del verdadero Dios con un Dios particular de Egipto. ¿Comprende esto? Entonces, acá, cuando salen del Egipto y cometen idolatría, el tipo de idolatría que cometen es la mezcla de sus ideas que criaron durante el cautiverio. Crían un Dios, una representación de Dios que no es real. Entonces, esto es la forma. La forma es el toro, el becerro. Esa es la forma. Pero hay personalidad. Este toro tiene una personalidad. Es que, como esto es importante también. El toro Apis es una deidad egipcia que debería ser elegida para... Hay algunas características, por ejemplo. Era uma tarefa muito difícil de ser realizada para os sacerdotes. Entre muitas condições, para cumprir com o candidato de ser um becerro, um Apis, porque el Apis, el dios Apis, estava vivo, era um toro que existia, um toro vivo que existia em egipcio. Era elegido un toro, un becerro, para ser entendido como la representación o el propio dios Apis estaba vivo entre los egipcios. Entonces había un toro en egipcio vivo que era el dios Apis. Si él moría, los sacerdotes tenían que elegir otro y había condiciones. Por ejemplo, debería haber una concepción inmaculada. Si hay un relámpago que cae del cielo en un día y entiende que esto es una concepción inmaculada de alguna vaca, después tiene que tener un símbolo en su cuerpo. Tiene que ser... Hay ciertas calidades que este toro, este becerro debe haber. Entonces, el becerro Apis es el dios vivo que habitaba en Egipto. Hay muchos paralelos entre Apis y el rey egipcio. Entre todo el panteón, entre todas las divindades egipcias, solamente el rey es una divinidad, estaba viva, y el toro Apis es una divinidad y estaba viva. Los otros estaban muertos, como Osiris y otras, no sé, Set y otras divinidades egipcias. No había una representación viva. Ambos, tanto Apis como el rey, cuando mueren en la otra vida, se convierten en Osiris. En ciertos periodos de la historia egipcia, las representaciones del rey se mezclan con la representación del Apis. La elección del toro sí es decidida porque el toro tiene que tener un corazón valiente, una gran fuerza, un espíritu de lucha, que son las mismas características
que quieren del rey. Entonces, a veces el apps es considerado una propia manifestación del rey. Bueno, entonces, ¿qué es que hicimos hasta ahora en nuestro estudio? Entonces, estamos haciendo paralelos entre Israel antiguo y Israel moderno. Vimos que estaba en cautiverio, hay un tiempo del fin. El pueblo sale de este cautiverio y Dios quiere que este pueblo entregue un mensaje al mundo, a los gentiles. Pero hay idolatría que tiene que ser resolvida. El sábado es la idolatría. Ahora estamos viendo lo que pasó con el Israel antiguo después de salir del Egipto. Salen del Egipto y mezclan su periodo, sus 400 años de adoración o de contacto con los egipcios y crean un ídolo con forma y personalidad que se lembra al egipcio. Entonces, ¿qué se pasa? Es que salen del egipcio, salen del Egipto, y cuando quieren un Dios, cuando la primera vez, o una de las veces, el momento que presentan o que nosotros entendemos cómo ellos ven de Dios, entonces al monte Sinai, los israelitas expresan su visión de Dios. Es un Dios que hay una forma y una personalidad. Y la forma es la forma del toro Apis. Y la personalidad es la misma. Y es muy parecido con el rey. Entonces, lo que quieren como nación, quieren adorar quieren un rey. Salen del Egipto y no quieren la forma de gobierno que Dios está pensando. Quieren un rey. Eso sí pasa muchas veces. Vamos a leer en breve sobre la apostasía en Ramá. Pero lo mismo se pasa cuando Jesús viene. ¿Qué quieren? Quieren un rey. No comprenden el reino de Cristo. No comprende el rey, no comprende el reino. ¿Por qué? Por causa de idolatría, por causa de sus entendimientos que tuvieron o que mezclaron los entendimientos de las naciones paganas alrededor. Ahora entienden, cómo misturan las ideas de divinidad que tienen. Entonces, si vamos a Samuel capítulo 8, en verso 4. Todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Samuel a Ramá y le dijeron: mira, tú eres viejo y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora haznos un rey que nos juzgue, como a todas las naciones que Samuel los recuerda. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque hay una palabra acá, Ramá. Esto se pasó en Ramá. Ramá significa lugares altos, elevados. Es utilizado en Ezequiel, por ejemplo, y otros lugares, como símbolo de idolatría. Entonces, tenemos una idolatría que se pasó en Egipto, a la salida del Egipto, donde crían un ídolo con características de una divinidad, de un rey. Después tenemos
idolatría nuevamente en Ramá, donde quieren elegir un rey. En Ezequiel, cuando hablan de idolatría, lo que dicen, lo que expresan, lo que utilizan como palabra es Ramá también. O sea, idolatría es también o bien expresado como el deseo que el pueblo tiene de tener un rey como las otras naciones. Bueno, yo voy a dibujar en el cuadro para resumir o vamos a revisar lo que hicimos hasta ahora. Bueno, lo que pasó es 400 años de cautiverio y obtuvieron idolatría o mezclaron sus costumbres, perdieron el sábado. Aquí el tiempo del fin. Tenemos Moisés elegido. Cuando salen del egipcio. Cuando salen de Egipto. Acá, en el monte Sinai, tenemos un ídolo. Este ídolo tiene una forma y una personalidad. Es muy corajoso, es valiente, conquistador. Es igual el rey. El rey con Y. Bueno, esto que vimos hasta ahora. Esto es la idolatría del pueblo. Vimos que esto se pasó también en los periodos de los jueces. Vimos esto en 1 Samuel. 1 Samuel 8:4. Y vimos que Ramá simboliza, quiere decir lugares altos. Como la referencia es H 7414. Se procura, esto es también H 7413. Son utilizados, principalmente son utilizados como símbolos de lugares para idolatría. Bueno, entonces esto que pasó hasta ahora. Bueno, ahora vamos a ver que los israelitas fueron curados de la idolatría, de producir ídolos. Ellos continúan produciendo durante el periodo de los reyes, producen ídolos todo el tiempo, pero cuando entran en Babilonia, entonces tenemos Egipto, tenemos ídolo acá, pero por causa de su idolatría son llevados nuevamente al cautiverio babilónico. Hay una cita en español, es
Deseado, no sé qué es. En portugués es deseado a todas las naciones, yo creo. No sé en español, pero esa es la referencia en español. Deseado Está a toda bien. la gente. Deseado a toda la gente. Gracias. Bueno, entonces, yo tengo acá. Si quieren, abran. Pero yo pienso que voy a usar solamente la primera frase. Por el cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración de las imágenes esculpidas. Yo voy a leer todo, es importante. Durante los siglos que siguieron, sufrieron por la opresión de enemigos paganos, hasta que se arraigó en ellos la convicción de su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. Pero en el caso de muchos del pueblo, la obediencia no era impulsada por el amor. Yo pienso que tal vez alguien puede leer. Solange, ¿alguien tiene la cita en su mano? Si tiene, puede leer. Sí, dame un momento. ¿Me das la página de nuevo? DTG 20.4. Empieza Ok, con por el cautiverio babilónico. listo. Mm. Ay, se me perdió de nuevo. Esta aplicación cada vez menos. Ok, ahora sí. 20.4. Listo. Ok, dice así. Por el cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración de las imágenes esculpidas. Durante los siglos que siguieron, sufrieron por la opresión de enemigos paganos hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. Pero en el caso de muchos del pueblo, la obediencia no era impulsada por el amor. El motivo era egoísta. Rendían un servicio externo a Dios como medio de alcanzar la grandeza nacional. No llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación de la idolatría. En las instrucciones dadas por medio de Moisés, Dios había impuesto restricciones a su asociación con los idólatras, pero esta enseñanza había sido falsamente interpretada. Estaba destinada a impedir que ellos se conformasen a las prácticas de los paganos, pero la usaron para edificar un muro de separación entre Israel y todas las demás naciones. Los judíos consideraban a Jerusalén como su cielo y sentían verdaderamente celos de que el Señor manifestase misericordia a los gentiles. Bueno, gracias. Entonces, yo quería extraer de ese texto es que fueron curados de la De la adoración. idolatría. Vea que le dice la adoración de las imágenes. Yo dije idolatría. Los curados de las formas, de la adoración de las formas. Las imágenes. ¿Por qué no querían, cómo entendieron que su prosperidad estaba relacionada con la idolatría, con afastarse de la idolatría? El Evangelio dice que crearon muros de separación entre ellos y el mundo. Eso es muy mal. Pero veremos, o sabemos que la imagen, los altos, Ramá, Apps, son símbolos
del rey, cuando Jesús viene, ellos muestran su idolatría, muestran que ainda quieren un rey como las otras naciones, ainda no se libraron totalmente de sus conceptos incorrectos que aprendieron de las otras naciones. Entonces, en parte, solamente en parte se libraron de la idolatría. Solamente por un cuidado de adoración de las imágenes, pero las personalidades, sus problemas con los ídolos ainda existen. Tal vez puedes dar un ejemplo de cómo existen aún los ídolos en ellos, aunque no imágenes esculpidas. Un ejemplo que los... ¿Repites, por Ídolos favor? todavía existen. Ídolos que todavía existen. Sí, claro. Hoy creamos una imagen. Los ídolos son una representación incorrecta de algo. Entonces, es que una representación incorrecta de algo y adoramos esto. Entonces, podemos tener representaciones incorrectas, pero si entregamos nuestro tiempo, nuestra adoración, nuestra dedicación a esto, se torna un ídolo. Entonces, el ídolo es lo que se pasa con los judíos, por ejemplo, es esto. Ellos quieren el Mesías. Pero el Mesías viene, Jesús viene, y no entienden el Mesías. ¿Por qué? Porque no adoran el Mesías. Yo voy a explicar. Entonces, Jesús ven el Mesías, pero no adoran. ¿Por qué? Porque tiene una otra imagen del Mesías, que es un rey. Esto que ellos quieren adorar, eso es una otra idea, otro pensamiento, una otra personalidad. Esto es un ídolo. Una representación de algo que estaba en lugar de Dios. ¿Comprendieron? Sí. Yo voy a parar. Hay un otro texto, está en inglés, pero yo tengo acá traducido. Sign of the Times, 8 de mayo de 1893, parágrafo 9. Solamente lo que quiero es que para mostrar que los judíos no buscaban Mesías como rey que yo estaba. Dice así: al llegar en nuestra tierra, en su humillación, ningún ejército conquistador era visible a los ojos de los mortales. Y los judíos incrédulos decidieron que no podía ser el ilustre rey que ellos buscaban, ya que no habría ningún despliegue exterior. Entonces, acá que tengo de este texto es que los judíos no vieron, no consiguieron enxergar apps, no consiguieron enxergar Brahma, no consiguieron enxergar el rey conquistador. No consiguieron entender, vieron a alguien humillado. Entonces, por esto, no enxergaron al Mesías, por causa de idolatría, por causa de
de esto, por causa de lo que se pasó acá, por causa... ¿Por qué estamos viendo todo esto? Porque cuando, en la próxima semana, cuando hiciéramos el paralelo, tenemos que identificar lo mismo, que se pasa lo mismo con nosotros, que tenemos que entender la idolatría que podemos estar recibiendo, porque es la idolatría que impide de identificar el Mesías. Bueno, en esta cita vimos que yo no he leído todo, pero yo voy a leer una otra cita. Esta idea que de esta idolatría era expresada por los judíos, por los principales, por los cargos más altos de la nación judaica. Son ellos que sustentan la idolatría, la idea de un rey. Son ellos que sustentan eso. Entonces el pueblo tiene esa idea de las personas que son más piadosas, que siguen la ley, que observan sus vestimentas, que comen correctamente, que separan sus dízimos, que entregan ofertas, que hablan en la frente del pueblo, que guían la nación. La idea de idolatría viene de ellos. Esto es otro punto que tenemos que entender bien. Los fariseos eran estrictos en la reforma de la salud, en la vestimenta, tenían el respeto de los hombres. Pero no entendían la naturaleza del reino. Cuando Jesús hablaba de la naturaleza del reino, no comprendían. Y no comprendían la naturaleza del reino porque no habían comprendido el rey. Entonces, ¿por qué? Porque deseaban una nación que había de ser gobernada por un rey fuerte, conquistador, como Abs. Querían una nación como los otros pueblos, como pidieron a Samuel. Es lo mismo. ¿Qué es que Jesús hace para... Entonces, estamos acá. Ahora salimos de Babilonia, falamos de Egipto. Falamos de Babilonia. Entonces, en Egipto hay idolatría acá. En Babilonia fueron curados de las imágenes. Mas acá en Roma, durante el cautiverio romano, ainda están teniendo problemas con la idolatría porque el Mesías viene y no consigue comprender. El rey viene, pero no consiguen ver porque tiene ideas idólatras en sus mentes. ¿Y qué es que Jesús hace para hacerlos entender? Explica parábolas, hace parábolas. Hay lo último punto yo pienso que voy a hacer. Entonces, hay los fariseos estrictos en todo, pero no comprendían la naturaleza del rey, no comprendían la naturaleza del rey.
del reino y del rey. Y la única forma en que Jesús puede decirles la naturaleza del reino y la naturaleza de su rey es a través de la enseñanza de una parábola. Así que van a hacer que Cristo venga y le enseñara a través de parábolas y a través de lo literal, y lo aplicaron a lo espiritual. Si nosotros pensamos, nos ponemos en este periodo con los fariseos, Jesús enseñando, ¿cómo sería? Tenemos estos fariseos, personas muy respetadas, muy correctas, que hablaban de Moisés, de su profeta, de los escritos, de las inspiraciones, citaban la ley todo el tiempo. Y tenemos el Mesías Jesús, que enseñaba con parábolas, pero las parábolas no escoge muchas historias del Antiguo Testamento. Entonces estaba menosprezando, ¿cómo se dice? No estaba dando tanta atención a los escritos de Moisés, de Moisés. Porque para enseñar utiliza parábolas, utiliza historias del cotidiano, utiliza la historia de la moeda perdida, de lo samaritano, del trigo, del trigo, y utiliza la historia de Lázaro, ¿cómo se dice? El hombre rico en Lázaro. En fin, Jesús no utiliza el que los fariseos estaban esperando. Hay esa diferencia entre los fariseos y Jesús. Quieren defender mucho a Moisés, a los costumes, las tradiciones. Estos son los conservadores. Son los conservadores que apoyan las ideas idólatras. Bueno, está bueno hasta acá. Yo voy a hacer un breve resumen. Entonces, hablamos del pueblo en el Egipto de los 400 años del tiempo del fin. Moisés elegido para retirar al pueblo del Egipto, para restaurar el sábado y para curar al pueblo de la idolatría. El pueblo comete idolatría así que salen de Egipto y siguen practicando idolatría por acá. Entre este periodo hablamos de Ramá y su significancia, su relación de Ramá, su relación con el rey. Ramá, un termo, fue en Ramá pidieron un rey, en Ramá, en el Ezequiel, son cometidos idolatría. El ídolo que eligen en el monte Sinai es Apis, un símbolo para el rey. Un símbolo de coraje, de conquistador, un símbolo parecido con el Egipto, un rey parecido con el rey egipcio. Ellos son llevados cautiverios nuevamente para Babilonia, pero
cuando salen de Babilonia son curados de la adoración de imágenes. Pero siguen, vimos que por causa de esto, para no cometer más idolatría o criar imágenes, ellos crean muros de separación entre las personas y no cumplen su trabajo, que es llevar la mensaje. Entonces tenemos el cautiverio nuevamente romano. El Mesías viene, pero por causa de las ideas idólatras de los fariseos, que son los conservadores del momento, porque siguen las tradiciones, los costumbres, defienden Moisés mucho, no consiguen entender Jesús como el verdadero rey. Tienen una imagen, un ídolo, una idea incorrecta de esto. Vemos también la diferencia del discurso y cómo sería diferente. Discúlpeme. Y cómo sería diferente el ensino de Jesús, que es por parábolas, con la idea que los fariseos tenían. Entonces, esto que hablamos hasta ahora. Semana que viene vamos a continuar con los periodos, pero ahora de Israel moderno. Veremos cómo el protestantismo, el cautiverio protestante, el cautiverio papal, influenció el protestantismo con ideas idólatras también. Esto, si tiene, podemos terminar con una oración y después, si quieren, podemos hacer unas preguntas o no.